problema de visión. Y hay muchas cosas negativas que te pueden pasar cuando no tienes una visión clara de las cosas. Sin embargo, con todo lo malo que es no tener una visión clara de las cosas, jamás se va a comparar al peligro de no tener una visión clara de quién es Jesús y de qué es lo que significa seguir. Todo lo que yo te he mencionado anteriormente puede afectar tu vida temporalmente en esta tierra. Pero cuando hablamos de tener un problema de visión y no ver a Jesús claramente y no ver lo que significa seguirle, eso puede afectar tu vida por la eternidad. Puede afectar tu vida espiritual eternamente. Así que, con esto en mente, yo te invito a que leamos juntos la palabra del Señor en Marcos, capítulo 8, versículos 22 hasta el capítulo 9, versículo 1. Y si no tienes nada que te lo impida, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra del Señor y leamos la escritura. Marcos 8, 22. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocaran. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía con toda claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a la salida de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Y Jesús les decía, en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido como hombre. La palabra del Señor. Podemos sentarnos. El título de mi sermón se llama Una visión clara, ¿verdad? Y este es el mensaje que les traigo el día de hoy. El mensaje es el siguiente. Jesús quiere que veamos con claridad quién es Él y qué significa seguir. Voy a decirlo nuevamente. Jesús quiere que veamos con claridad quién es Él y qué significa seguir. Y vamos a ver esta idea a lo largo del pasaje en 2 puntos. El primer punto es una visión parcial
desde el 22 al 33, y una visión clara, del 34 hasta el capítulo 9. Así que, hablemos de este primer punto, una visión parcial. Marcos nos relata una historia que es muy inusual. Este relato es único en el Evangelio de Marcos, no está en otra parte. Y nos cuenta que Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y ahí encontraron a un hombre ciego. Se lo trajeron, ¿verdad? Y le rogaron que lo tocara. Algo así parecido, ¿se acuerdan del caso del sordo de la vez pasada? Muy bien. Entonces, tomando al ciego de la mano, Jesús lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿es algo? Bueno, muchas personas han concluido desde este texto que es necesario no solo recibir un toque de Jesús, sino 2 toques milagrosos de Jesús para poder recibir la salvación. Obviamente está mal, pero algunas personas dicen que necesitas un segundo toque del Señor, ¿verdad? Porque creen o ven que Jesús está como que hace un milagro, pero todavía no está completo, o sea, hace otro milagro, ¿verdad? Pero quiero que veas que el texto no enseña esto. Más bien nos muestra cómo Jesús sana a una persona ciega en 2 etapas. No es que le falte poder en el primer intento y completa con el segundo. La pregunta de Jesús, ¿ves algo? No es que el Señor esté intentando sanar al hombre y entonces escupió y dijo: miércoles, ¿ya ves? Nada. Pues entonces vamos a ver si me invento otra cosa para ver cómo te restauro la vista. No, esto no es así. La pregunta de Jesús es sobre el progreso de la sanidad milagrosa. ¿Cómo se está dando en esa persona? Cuando Jesús le dice: ¿ves algo?, el hombre responde: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. O sea, el milagro ha comenzado, pero aún no está completo. Es diferente a que Jesús tenga que hacer 2 milagros. ¿Me estoy haciendo entender? El hombre era ciego, hermanos. Puede ver, pero ve imperfectamente. Puede ver, pero de manera parcial. Entonces Jesús puso sus manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue, dice allí, restaurado. Y me encanta esa frase. Y veía con toda claridad. ¿Verdad? Y luego dice Jesús: no entren ni a la aldea, porque ustedes saben que Jesús no quiere generar una falsa expectativa de lo que la gente pueda creer acerca de él. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Entonces el milagro es completado. Y Marcos nos dice que aquel hombre veía con toda claridad. Entonces aquí hay algunas verdades profundas. Porque obviamente con esto Jesús está demostrando ser Dios. Solamente Dios abre los ojos de los ciegos. Eso es lo que dice el Salmo 146, versículo 8. Salmo 146, versículo 8, si quieren lo pueden leer. Dice: el Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. Solamente el Señor hace eso. Y Jesús está demostrando: yo soy Dios. Y también, como lo veíamos hace unas semanas, esto está demostrando que Él es Dios viniendo a salvar. Como dice Isaías capítulo 35, versículo 4 al 5. El profeta decía: digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, porque su Dios viene con venganza, mas Él los salvará. Y dice el versículo 5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Con este milagro Jesús está demostrando que Él es Dios. Él es el Mesías prometido. Es Dios salvando. Pero es mucho más que esto. Este relato, que parece como extraño en la historia, también describe la condición de los discípulos en ese momento, hermanos. ¿Se acuerdan lo que ha estado pasando con los discípulos anteriormente? Ellos han sido testigos de muchas cosas, han recibido numerosas enseñanzas de Cristo, porque ellos están dentro del reino. Jesús les dice: yo les digo esto porque ustedes están dentro, de los de fuera no. Pero, a pesar de todo esto, sabemos
¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? Que ellos también han fallado en comprender muchas cosas. Y ellos no logran comprender plenamente quién es Jesús. Así que los discípulos ven algo, pero no ven perfectamente todavía quién es Jesús. ¿Están siguiendo, hermanos? Entonces, esta historia que parece aislada tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir viendo. Y eso es lo que continúa relatando Marcos. Dice que Jesús salió con sus discípulos en las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Otros, bueno, yo creo que están diciendo por ahí que tú eres Elías, porque se había dicho de que Elías vendría en el libro de Malaquías. Otro dice, seguramente tú eres uno de los profetas. Pero a Jesús no le importa esto más que lo que ellos mismos creen que es Él. Le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta más importante para todos aquí, el día de hoy. Para ti, ¿quién es Jesús? Pedro respondió, tú eres quién, tú eres el Cristo. Pedro respondió por el grupo. Y su confesión es la declaración más importante que un ser humano puede pronunciar. Jesús no es un simple maestro moral. Jesús no es un ángel. Jesús no es un mini Dios. Jesús es Cristo. Amén. Esta es la primera vez que un ser humano reconoce quién es Jesús verdaderamente en todo el Evangelio de Marcos. Solamente el Padre es el que ha proclamado correctamente quién es Jesús. Él ha dicho desde el cielo, este es mi Hijo amado de quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién también ha reconocido correctamente quién es Jesús? Los demonios. Los demonios hasta este momento han dicho que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Santo de Dios, que Jesús es el Hijo del Altísimo. Así que este es el primer momento, hermanos, en el cual un ser humano ha dicho lo correcto de quién es Jesús. Pedro dice, tú eres el Cristo. Ahora, déjame explicarte esto con detalle, porque seguramente has escuchado la palabra Cristo tantas veces que no sabes qué significa, porque no todo el mundo explica de qué se trata. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Y esta palabra hace referencia a el ungido, a alguien que ha sido ungido por Dios. O sea, han habido varios ungidos a lo largo de toda la Escritura. Se ungió David, se ungieron algunos reyes, pero todo el Antiguo Testamento se enfoca en la venida de un ungido con un mayúscula, del Mesías, del Cristo. Y este Cristo era un rey prometido por Dios del linaje del rey David, que los profetas decían aparecerá en los últimos días, porque él traería el reino de Dios. Pero Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él con nadie. Entonces es como raro, o sea, Jesús dice, ¿quién ustedes creen que soy yo? Él dice, yo soy Pedro dice, yo soy el Cristo, pero Jesús dice, pero no vayan a decirle a nadie. Es por una situación que hasta este momento lo voy a explicar con más detalle. Resulta que en aquel tiempo había unas expectativas idealizadas acerca de ese ungido que estaban esperando, de ese Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías que en aquel tiempo pensaban que era un líder judío que restauraría a Israel y lo liberaría del control de los romanos, de los paganos, y que aplastaría a todos sus enemigos. Entonces Jesús le dice, no digas que yo soy el Cristo, porque eso seguramente pondría obstáculos en la misión que el Mesías iba a traer, ¿verdad? Y parece que era el pensamiento colectivo. De hecho, Pedro parece que también tenía esa expectativa, y lo van a ver. Así que la confesión de Pedro es uno de los momentos claves de todo el libro de Marcos. Tú puedes ver el libro de Marcos como repartido en dos mitades.
hasta este punto era la identidad oculta del Mesías, y de aquí en adelante la identidad revelada del Mesías, porque ahora Jesús comienza a hablar claramente quién es Él y de cuál es su misión. Y 3 veces Jesús le dice a los discípulos lo que va a decir a continuación. Lo dice claramente. El problema es que ellos no logran entenderlo. Dice en los versículos siguientes, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y miren lo que dice ahí. Y les decía estas palabras. ¿Cómo lo decía? Claramente. Pero a pesar de que Jesús hablaba así claramente, ellos no lograban comprenderlo. Y esta expectativa errada del Mesías parece que también estaba en Pedro. Porque a pesar de que Pedro tuvo un momento de iluminación extraordinaria, diciendo, tú eres el Cristo, dice Marcos que Pedro llevó aparte al Señor. O sea, Jesús está diciendo eso y Pedro se siente como avergonzado y dice, Señor, ven acá. Y en vez de preguntar, explícame lo que estás diciendo, dice que comenzó a reprender a Jesús. O sea, comenzó prácticamente a ordenarle que no dijera esas cosas. Qué descarado, Pedro, ¿verdad? No se parece a nosotros. Pedro cuestiona al Señor y le reprende. Aquí, para que tú entiendas, es como cuando una persona adulta coge a un niño imprudente y le diga, no diga eso. Así cogió Pedro al Señor. Pero el Señor, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro delante de todos ellos y le dijo las palabras más duras que alguien le puede decir a un discípulo de Cristo. Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Ahora te preguntarás, ¿qué pasó aquí? Si Pedro arriba dijo claramente que Jesús era el Mesías, el Cristo, y ahora Jesús le reprende de una manera tan fuerte, ¿qué pasó? Bueno, la respuesta ya le he dicho varias veces. Y así fue como empezó el sermón. Pedro y los discípulos podían ver, pero no perfectamente. Tenían un problema de visión. Su visión de Jesús era parcial. ¿Saben lo que significa parcial? Incompleto. Ellos veían quién era Jesús, pero no lo veían con claridad. Pedro está de acuerdo de que Jesús es el Cristo, pero el Mesías del cual estuvo hablando, que vendría a rescatarlo de los impíos, de los romanos, y que traería restauración a Israel. Pero Pedro no está de acuerdo, o no concibe la idea de un Mesías sufriente. Un Mesías que viene a padecer muchas cosas. Un Mesías que va a ser entregado a los líderes religiosos, que va a ser asesinado, y después de 3 días de que va a resucitar. Pedro dijo, de ninguna manera, ese no es Mesías. O sea, o este man es un farsante o no sabe quién es. Pero la visión de Pedro no era completa, hermanos. Estaba empañada de algo que llamamos hoy humanismo. Él le decía, no te acontezca tal cosa, Señor, pero él no entendía que eso que le iba a acontecer era el plan de redención. Y porque Pedro no pensaba en la gloria de Dios, sino en la cosa de los hombres, sus pensamientos no se amoldaban a los de Dios, sino que eran semejantes o iguales ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Hermanos, hermanas, les voy a decir algo fuerte el día de hoy. Amigos, amigas que están aquí, este es el problema cuando tienes una visión parcial de Jesús. El problema es que piensas como el diablo. Así que antes de continuar, quisiera hasta este punto preguntarte, ¿cómo estás viendo a Jesús hoy?
¿Quién dices tú que es Jesús? Según tú, ¿para qué ha venido Jesús? Esta es la razón por la cual a nosotros nos importa mucho saber qué cree la gente de Jesús cuando quiere ser parte de la iglesia. Porque en el mundo hay muchas versiones falsas de Jesús y muchas falsificaciones de la misión que vino a ser Jesús. Algunos creen que Jesús es como un genio que les va a dar todo lo que desean sus corazones: éxito, fama, poder, dinero. Mucha gente habla así de Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos están describiendo al diablo. Porque eso es precisamente lo que el diablo ofrece a Jesús en la tentación del desierto: éxito, poder, gloria. Todo esto te daré si tú te postras ante mí y me adoras. Ese es el Jesús que mucha gente predica. Otros creen en un Jesús que es como una superstición, como una reliquia sagrada que podemos domesticar, o como la Llorona, ¿verdad? Que se te puede aparecer ahí de vez en cuando. Alguien que es insignificante para tu vida diaria. Es alguien que no es trascendente. Por ahí me dicen que es verdad, pero no es quien es realmente para esa persona. Otros creen en un Jesús que es amoroso, que es lleno de paz, que parece un hippie con barba, pero que no se mete con nada de tu vida. Un Jesús que no le importa cómo tú tratas a la gente, un Jesús que no le importa cómo tú te relacionas con el dinero, no le importa tus prioridades, no le importa cómo tú vives tu vida diaria. Él, con tal de que tú hagas el bien y no el mal, está bien contigo, ¿verdad? Si tu visión de Jesús se parece a lo que acabé de describir, tú tienes un problema de cómo saber verdaderamente quién es Jesús. Tu visión es diabólica. Tu visión proviene del diablo. Porque solamente hay un Jesús. Y Él ha venido a una sola cosa. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Ese es el Jesús del cual estamos hablando. Jesús quiere que veamos con claridad quién es Él y qué significa seguir. Si tenemos una visión parcial, incompleta, borrosa de quién es Jesús, vamos a estar camino a la perdición, andando por allí pensando que vamos al cielo. Y en realidad vamos al abismo, al infierno. Así que en este punto te he hablado de lo que Jesús le ha dicho a los apóstoles, quién es Él verdaderamente. Pero ahora te voy a explicar qué Jesús dice, qué significa seguir. Y ese es el segundo punto, una visión clara. Lo que Jesús dice que significa seguir. Así que después de las palabras tan duras de Jesús a Pedro, delante de los discípulos, Jesús se dirige a una multitud que estaba seguramente ahí cerca, y Él les declara lo siguiente: si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿Habían escuchado esa frase alguna vez? Bueno, no todos dijeron que sí. Y de eso se trata lo que voy a hablar a continuación, porque esto no se escucha con frecuencia. Desglosemos lo que quiere decir Jesús. Dice: si alguno quiere venir conmigo, si alguien de allí quería ser su discípulo, si alguien de aquí, de los que estamos acá el día de hoy, quiere ser su discípulo, tiene que hacer lo siguiente: tiene que negarse a sí mismo. Los que quieren ser sus discípulos ya no son guiados por su interés propio, por lo que ellos están buscando conseguir. Ellos deben renunciar completamente al control de sus propias vidas. Porque si tú quieres seguir a Jesús, ahora Él es quien tiene la autoridad. Ahora, quien determina cómo debes vivir es Él y no tú.
Por eso debes negarte a ti mismo. Jesús dice, niegues a sí mismo y tome ¿qué cosa? Su cruz. La expresión tomar su cruz aquí se refería a la práctica de las personas que eran condenadas a la crucifixión en aquel tiempo en Roma. Ellos tenían que coger esta viga de madera que se colocaba horizontal en la cruz, eso se llamaba patíbulo, y ellos tenían que arrastrarlo hacia el lugar donde iban a ser crucificados, donde iban a ser izados como una bandera y donde iban a ser clavados. Y Jesús utiliza esta imagen en este momento para que sus seguidores entiendan que si ellos van a seguirle, deben estar dispuestos a arriesgar su vida, literalmente, si desean ser su discípulo. Jesús dice esto en un momento en el que seguirlo a Él implicaba la muerte. Y te tengo que decir algo, seguir a Jesús puede implicarte la muerte. Y Jesús dice, tomen su cruz. En aquel tiempo había muchas formas de asesinar a un ladrón o a un criminal. Era por el veneno, por estrangular a la persona. Incluso a los presos y a esa gente se les ponía varias opciones. ¿Cómo quieren morir? Por espada, te decapitamos. Pero no había nada más vergonzoso que morir en una muerte de cruz. Aceptar la vergüenza de llevar la cruz en aquel tiempo era aceptar la burla, las mofas, las maldiciones de la gente, porque todo el mundo, cuando iba pasando el ladrón o el criminal, le escupía, lo maltrataba, le decía cosas terribles. Y Jesús dice que si alguno de ustedes quiere ser su discípulo, tiene que aceptar la vergüenza de seguirle en medio de este mundo. Porque el mundo no te va a tratar bien. El mundo se va a burlar de ti. El mundo te va a maldecir. El mundo se va a mofar. Por eso Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz. Y dice luego, y seguirme. Porque no basta sencillamente con que tú lleves la vergüenza, sino que ahora Jesús dice que tienes que permanecer en el camino que Él ha trazado. Por eso te dice, tienes que seguirme. Yo te he dejado mi palabra. Yo te he dejado mis pisadas. Tienes que seguirme. Si tú quieres seguirme, ser mi discípulo, tienes que hacer como yo te he dicho y te he modelado que debes ser. Así que, hermanos, Jesús quiere que veamos con claridad qué significa quién es Él y qué significa seguir. Y todo esto lo estoy explicando porque son cosas que no escuchamos muy a menudo. Algunas personas, cuando hablan acerca de qué significa ser un discípulo de Jesús, te hablan de la siguiente manera. Bueno, si quieres seguir a Jesús, abre tu corazón, haz una oración de fe y tu nombre estará escrito en el libro de la vida el día de hoy. Omiten todo esto. También hay otra persona que dice, bueno, si quieres seguir a Jesús, pasa delante del altar y vamos a orarlo. Pero Jesús nos dice, si alguien quiere venir conmigo, ¿qué debe hacer? Yo espero que el día se lo permita en memoria. Nieguese a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Esto es lo que significa ser cristiano, hermanos. Esto es lo que significa cuando yo los llamo a decir, cree en Jesús. Esto es lo que significa cuando decimos, este es un creyente, este es un discípulo de Cristo. Es alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue el camino de Jesús. Ahora, para algunos de ustedes, esto no suena atractivo, ¿verdad? ¿Quién de aquí está deseoso a negarse a sí mismo? O sea, ¡ay, qué chévere! Me llevaron a una iglesia donde me van a decir que me tengo que negar a mí mismo. Nadie aquí está emocionado por tomar una cruz que representa vergüenza, maldición y estar dispuesto a morir.
La mayoría de nosotros estamos cómodos con estar con nosotros mismos y estamos acostumbrados a seguir nuestro propio corazón para que ahora alguien venga y nos diga, tienes que seguirme. Así que cuando muchos hablan de seguir a Jesús, ellos tratan de maquillar todo esto porque saben que no es atractivo. Pero te tengo una noticia. No hay otra manera de ser un discípulo de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. Me gustaría decirte que hay otra, pero estaría mintiendo. Pero esta es la única forma en la cual Cristo nos define qué es un discípulo de Él. Y tal vez tú dices, bueno, pero Él deja la opción abierta. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces, yo puedo desistir de la invitación de Él. Hoy, yo puedo considerar su petición rechazada. Porque no es atractivo. Yo quiero seguir tranquilo, viviendo mi vida suave, confiando en que las cosas van a mejorar, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos da, hermanos y amigos aquí, 3 razones por las cuales tú no deberías rechazar su llamado el día de hoy. En realidad, yo creo que Jesús hace algo increíble. ¿Los han escuchado ese dicho entre la espada y la pared? Jesús nos hace eso en este momento. Jesús dice, bueno, si alguno quiere, pero al mismo tiempo nos pone entre la espada y la pared. Él dice lo siguiente. Nos da 3 razones por las cuales tú y yo hoy deberíamos responder a lo que Él nos dice afirmativamente. La primera razón, si estás anotando, anótala bien. La primera razón es porque aferrarte a tu propia vida y no querer perder el control de ella, dársela a Cristo, significa que la vas a perder por la eternidad. Aferrarte a tu propia vida y no querer perder el control de ella para dársela a Cristo, significa que la vas a perder por la eternidad. Jesús dice, el que quiera salvar su vida, es decir, el que quiera guardarla, el que quiera preservarla, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. Tal vez la vida centrada en nosotros mismos, persiguiendo lo que nos causa placer en este mundo, parece atractivo, hermanos. Pero Jesús dice, la vas a perder. A final de cuentas, la vas a perder. Él hace esta pregunta, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Te voy a parafrasear lo que está diciendo Jesús aquí. ¿De qué te sirve una vida que se centra en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la riqueza, en la búsqueda de poder, de la aceptación de la gente, en la gloria de esta vida, si al final vas a pasar toda la eternidad en el infierno? Un autor dijo lo siguiente, el éxito, el prestigio y las riquezas terrenales no se comparan con la vida eterna en la presencia de Dios, el creador del cosmos. No se comparan, hermanos. Te hago la siguiente pregunta que Jesús hace. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús nos está preguntando, ¿hay algo que consigas en este mundo con lo cual, después que estés en el infierno, puedes comprar tu salida de allí? ¿Hay algo que tú puedas conseguir en este mundo con el cual tú puedas rescatar tu alma del infierno? Así que esa es la primera razón. Porque si te aferras a tu vida, la vas a perder. La segunda razón por la cual deberíamos seguir a Jesús y responder a su llamado es porque los que se avergüenzan de seguir a Cristo hoy serán avergonzados y humillados cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la segunda razón. Porque los que se avergüenzan de seguir a Cristo hoy serán avergonzados y humillados cuando Cristo venga en gloria a juzgar el mundo. Ahí lo dice, mira cómo lo dice. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él
cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahorita mismo, seguir a Jesús no es popular, hermanos. No es atractivo. Por eso, hay muchas personas que están allá compitiendo con canarios por el bulevar. No suena atractivo escuchar esto el domingo en la mañana. No, yo prefiero estar allá. Yo prefiero estar en el Basile, estar allá en la cancha de fútbol en este momento jugando fútbol. Esas personas madrugan más que nosotros. Porque no es popular, no es atractivo. Ahorita mismo, seguir a Cristo puede hacerte perder estatus, puede hacerte perder la aprobación de tu familia, de tus amigos, del mundo, que Jesús describe como una generación adulta y perversa. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, esa habrá sido la decisión más importante de tu vida. Cuando Cristo venga por segunda vez, eso será lo único que importe. Cuando Cristo venga por segunda vez, tú serás guardado del juicio terrible que Dios traerá sobre el pecado de toda la humanidad. Y estarás a salvo con el pueblo del Señor. Esa obra no suena popular, pero 3 doritos después, vamos a ver cuál fue la mejor decisión de tu vida. Y la tercera razón, Jesús dice, porque los que le siguen verán el reino de Dios. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Este es uno de los versículos más problemáticos del libro de Marcos y de toda la Biblia. Porque hay mucha gente que ha buscado una manera de interpretarlo. Hay como 6, yo te voy a mencionar solamente 3. Se refiere a lo que va a suceder en el monte de la transfiguración, que es el relato que sigue. Se refiere a la resurrección de Jesús como la manifestación del reino de Dios. Se refiere a lo que sucede en Pentecostés. No tengo idea. Pero con todo y su complejidad, el punto es claro. Solo los discípulos de Cristo verán el reino de Dios con poder. Los que rechazan a Cristo verán el reino de Dios desde lejos. Lo van a vislumbrar viendo cómo se establece, cómo Dios cumple sus promesas, pero no tienen derecho a entrar, ni a experimentar, ni a disfrutar. Pero los que siguen a Cristo verán el reino de Dios con poder. Así que, hermanos y amigos, Jesús quiere que veamos con claridad quién es Él y qué significa seguirlo. Así que quiero dirigirme ahora a mis hermanos, a los que dicen, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy creyente, yo soy miembro de esta iglesia. Quisiera que con esta enseñanza tú hicieras algo, y es que ajustes tu visión de lo que significa seguir verdaderamente a Cristo. Yo he revisitado este pasaje en mi vida. Y me ayuda como cuando yo voy al oftalmólogo. Tengo estos lentes y resulta que ya me acostumbré a ver las cosas como estaban mal. Y voy a ver el oftalmólogo y digo, oh Dios, estaba quedándome ciego otra vez. No me he dado cuenta que otra vez necesitaba un médico. Este pasaje nos ayuda a revisar si estamos viendo con claridad o si hay algo que debo ajustar en este momento en mi visión de lo que es Cristo y en mi visión de lo que significa seguirle. Es posible, hermanos, que después de tantos malos testimonios que hemos escuchado por ahí, malas prácticas que hemos visto por ahí, y que nuestro corazón engañoso nos esté haciendo nublar la vista de quién es Jesús, a pesar de que un día sabíamos qué significaba eso. Entonces este pasaje funciona como ir al oftalmólogo. Jesús con esto nos da una visión clara qué significa seguirle cada vez que venimos acá. Así que te hago una pregunta. Con base a lo que hoy escuchaste, hermano, hermana, mira que me estoy refiriendo a hermanos, a los miembros. ¿Estás siguiendo a Jesús hoy? Como Él claramente ha dicho que significa seguir.
Cuando yo me refiero a hermanos y hermanas, yo sé que hay hermanos y hermanas que no son parte de la membresía y están en pos de ese proceso, están en pos de que puedan entrar en un proceso de membresía. Tú también me dirijo a ti, que dices que eres cristiano. ¿Tú estás siguiendo a Jesús como Él dice que así le sigue? ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Estás tomando tu cruz? ¿Estás siguiendo su camino? ¿O estás bien cómodo con tu pecado? ¿O estás bien plantado en tu manera obstinada de pensar? ¿O estás siguiendo tu corazón? ¿Verdad? Porque a veces como creyentes nos plantamos en unas posiciones que no están en la Biblia, pero para nosotros esa es la verdad. No, yo perdono 1, 2, 3 veces, pero otra vez. No. A perro macho, dice por ahí. ¿Ustedes saben ese dicho? Muy bien, no lo voy a decir. Yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Esa no me la vuelven a hacer. ¿Verdad? Y nos plantamos en esas cosas que no tienen ningún lugar en la Biblia. ¿Tú estás siguiendo a Jesús? ¿Estás cómodo con tu pecado? No, yo sé que me la embarré, pero no voy a pedir perdón. Pedir perdón es de cobardes. No, yo sé que hay un conflicto allá, pero allá ellos, ¿verdad? Allá ellos con Dios. Yo no me voy a meter ahí para tratar de solventar el asunto con mis hermanos. Estás siguiendo tu corazón. Cristo dice, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Otra cosa que debería el día de hoy hacer es hacer eco en nuestros corazones con esta enseñanza. Predica el Evangelio de Jesús tal como es. No te avergüences del mensaje. Preséntalo tal cual. Jesús no viene a cambiar tu vida y a darte casa, beca y todas las promesas que el mundo le dice a la gente para que siga a Jesús. Seguir a Jesús cuesta, hermanos. Seguir a Jesús es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, pero tiene recompensas eternas. Así que no compartas a Jesús a medias. No le des al mundo una visión parcial de quién es Jesús. No le des al mundo una visión diabólica de quién es Jesús. Da el mensaje completo, pero también muestra la recompensa. Vida eterna, comunión con Dios, estar en su reino para siempre, salvarte de un castigo que no tiene descripción en nuestro lenguaje humano el día de hoy. Porque todos somos merecedores de ese castigo por nuestro pecado. Así que me he dirigido a este momento a aquellos que son creyentes, pero ahora me dirijo a aquellos que no son creyentes, aquellos que no son cristianos, aquellos que están viniendo aquí y el día de hoy dicen, yo no esperaba que me dijeran esto. Bueno, esos son con ellos, que ya llevan tiempo viniendo a la iglesia, pero esto no es conmigo. Bueno, este llamado es también para ti. Seguir a Jesús no es como muchas personas te lo han pintado. Muchas personas han pintado que seguir a Jesús es una invulnerabilidad contra la adversidad, es una solución a todos tus problemas, es estar bendecido, prosperado y en victoria. Es ser cabeza y no cola, ¿verdad? Así como mucha gente venga a Jesús. Pero quiero decirte que los discípulos de Cristo también pasan por situaciones difíciles. El terremoto que ocurrió en Venezuela y el terremoto que ocurrió en Colombia afectó no solamente a impíos e incrédulos, también cristianos murieron. Así que no es invulnerabilidad a la dificultad. La adversidad también visita a los cristianos. Enfrentamos problemas también. Aunque somos bendecidos con toda bendición espiritual, como dice Efesios,
a veces pasamos por momentos de escasez. A veces una bolita de coco nos descuadra el presupuesto del mes. Pero de algo estamos seguros. Seguir a Cristo cuesta, pero no seguirlo costará mucho más. La eternidad sin Él. Hay un pastor anglicano que me encanta citarlo, J.C. Wright. Él dijo esto una vez, y quiero que te lleves esto a tu casa. Un solo día en el infierno será peor que toda una vida dedicada a llevar la cruz. Un solo día en el infierno será peor que toda una vida dedicada a llevar la cruz. Así que ajustemos toda nuestra visión. Si hasta ahora han visto a un Jesús muy diferente, espero que por la gracia de Dios, hoy Jesús haya limpiado tus ojos y te permitas verle a Él con claridad y qué significa ser. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos, porque hoy tú afinas nuestra visión. Nos recuerda quién eres tú. Tú eres el Cristo, merecedor de la gloria y de la alabanza, merecedor de todas nuestras vidas. Tú eres el Salvador y tú nos llamas hoy a ser tus discípulos. Señor, yo te ruego para que todos hoy aquí hayan escuchado tu voz y puedan ellos seguir. Mi oración, Señor, es que todos aquí recibamos el regalo de la vida eterna. Pero si hay alguien que está luchando, hay alguien que está dudando, hay alguien que está aquí, que no está convencido, yo te clamo, Señor, que a través del Espíritu Santo lo guíes a tu verdad. Porque, Señor, como terminaba, un solo día en el infierno será peor que seguirte a ti toda nuestra vida en este mundo. Señor. Te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido expuesta. Recibe la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a responder en adoración.